todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube Cafés de México. Hoy tenemos la visita de nuestro buen amigo José Julio, que es el presidente de la Unión de Cafetaleros de la CNC, de productores de café de la CNC, y que nos hace el honor de estar ahora en nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar en el que transmitimos de vez en cuando vía virtual, y ahora pues tenemos el honor de tener a nuestro buen amigo Julio presente y que nos va a platicar de un tema muy interesante. Bienvenido, Julio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Juan, aquí nuevamente contigo, y gracias por la oportunidad de esta entrevista, que la verdad siempre hay mucho que decir en el sector productor cafetalero. Claro. Bien, el tema que nos atrae ahora, y es muy interesante, José Julio, es la creación de ese organismo que desde hace muchos años ha sido algo que pues ha quedado en el limbo, ¿verdad? De alguna manera me recuerdo hace algunos sexenios, pues creíamos que ya se iba a hacer ese organismo y finalmente no se pudo. Luego vino otro sexenio y otro más, y este que ya se está terminando, que ya lleva 4 años, pues que también nos habían prometido hacer este organismo para que hubiera un ente que regiera, que fuera regidor del café en su comercialización y en todas las actividades que van alrededor del café en la cadena productiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Julio? Bueno, yo iniciaría comentando que efectivamente tenemos un largo tiempo, un largo periodo en la cafeticultura después del Instituto Mexicano del Café, en el que no se ha contado con un marco jurídico adecuado para el desarrollo de esta actividad tan importante. En lo personal, por lo menos he estado al tanto y presente en lo que se ha hecho en 6 intentos en diferentes legislaturas para que se votara una ley de desarrollo integral de la cafeticultura. En algún momento así se etiquetó una iniciativa que, por cierto, fue hasta las bases a hacer foros de consulta y a escuchar las voces de toda la cadena productiva. En aquel entonces hubo un gran avance y lamentablemente, aún aprobada en la Cámara de Diputados, en el Senado tronó. Bueno, amarga experiencia, ¿no? Y una decepción. Eso fue ya hace algunos años. Más recientemente, en el 20, un senador chiapaneco presentó una iniciativa de ley en el pasado 2020, que de ahí nos animó, incentivó a revisar de qué se trataba. La revisión, lo cierto es que nos salió una iniciativa muy diferente, actualizada a nuestras circunstancias y sobre todo del sector productor, y que a partir de esa propuesta también se convirtió en una iniciativa que presentó la senadora Susana Jar de Oaxaca en noviembre del 2021. Y a partir de eso, pues, hemos estado insistiendo y buscando la suma de voluntades en los senadores, incluso en las diferentes cámaras, porque sé que deberá llegar quizás a la Cámara de Diputados. Y ha despertado mucho interés. Hemos visto interés, pero también ha generado cierta controversia en algunos temas que necesitamos que queden muy claros en una ley, ¿no? Claro. Y sabemos que contamos con aliados, pero también sabemos que no contamos con la voluntad de todos, tanto en la Cámara de Senadores, pues habrá voces que no estarían de acuerdo, incluso en las dependencias que tienen que ver con nuestra actividad, también no hay la suma de todas las voluntades, pero es así, ¿no? Una ley, pues por eso tiene que ventilarse en un poder, en el poder legislativo, para poder sacar adelante una ley que ayude a un determinado sector, ¿no? Y se trata, pues sí, de una ley de fomento, pero también ahora, pues digo,
no nos ocupa solamente en ese momento, no solamente el fomento a la actividad, de que se produzca, de que se mejore, de que cambien algunos manejos en el cafetal, que haya mayor productividad y que de la calidad. También tenemos que dejar muy en claro que hay un rezago en cuanto a pues, la relación de los diferentes eslabones de la cadena, y más que nada en temas tan importantes como es la revisión de un esquema de comercialización, pero que nos lleva también a buscar un mejor precio en campo, que es lo que ha sido el tema preocupante del sector productor, los precios en campo. Y principalmente se hace ver, se hace sentir con demasiada insistencia en que no corresponden a veces al precio internacional lo que se paga en campo. Y digo, principalmente se siente más en temas como en el de café cereza en el estado de Veracruz, del cual soy productor. Entonces, es uno de los temas que se tiene que integrar en esta, más bien, se tiene que votar también en esta ley estos temas tan importantes que tienen que ver con la comercialización y los precios en campo. Bueno, Julio, yo creo que el sentir de los productores de café durante tantos años en esa lucha por lograr un organismo que ponga orden también en el mercado, tanto en los precios del café en campo como en la comercialización de los mismos y muchas otras áreas que son muy interesantes para el desarrollo del café. Recordamos que la propuesta de la senadora Harp, que es la que nos comentas, que es la más reciente, que ahora han surgido otras propuestas también para creación o para modificar la propuesta, pues entendemos que la de la senadora Harp pues fue en base a un consenso de los productores, básicamente, porque claro, son los mayores afectados y ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Dicen, ¿no? Entonces sí, tenemos que estar con los productores porque el desarrollo del campo es muy importante. Entendemos que la economía del país se basa en grandes empresas y grandes comercializadoras, pero básicamente yo creo que el desarrollo del país es para nuestra gente, para nuestro pueblo, que se dedica al café básicamente en el campo y que durante tantos años, yo recuerdo desde el 89, que fue la crisis de la bolsa trágica, el 4 de julio del 89, que se cayó la bolsa y hubo muchas situaciones difíciles para muchos comercializadores y para los productores, pues ni se diga. Y desde entonces, a excepción de unos cuantos años, ha habido una crisis, pues no nada más en México, en todo el mundo, ¿no? Toda la gente que se dedica al café ha sufrido de esta crisis. De ahí la importancia del desarrollo rural, y ahora con este gobierno que tenemos, que precisamente pues se ha abocado a darle el espacio y el lugar a la gente que ha sido sometida de alguna manera, tanto en el mercado como en este caso los productores de café, como en otras cuestiones sociales, y es el momento de poder lograr este sueño que ha sido, no regresar a lo mejor, porque mucha gente le tiene miedo al Instituto Mexicano del Café, ¿no? Al INMECAFé tan famoso, que precisamente logró su objetivo, todo, aunque lo atacaron mucho porque creían que era una competencia, ¿no? También para los comercializadores, básicamente porque pues apoyaba a los productores. Durante casi un poco más de 30 años estuvo apoyando a los productores. Después pues se redujo a un consejo, luego a la MECAFE, finalmente, que es lo que estamos teniendo como única organización de productores de café
y de toda la cadena productiva, pero básicamente la que compone Necafé son los productores, ¿no? Son los que tienen más votos en la asociación. El punto es, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta iniciativa? Porque puede ser que sea otra ventana falsa, ¿no? O puerta falsa para los productores de café. Pues mira, tú dices muy bien, y de todo lo que has dicho desde esa situación que se dio con el rompimiento de cuotas allá en finales de los 90, han sucedido varias cosas en el entorno internacional, luego más adelante un acuerdo internacional para mejorar el manejo del café en el mundo, abrir mercados, todo ha funcionado muchas cosas. El problema es que aquí en México se quedaron todo, no pasa nada, como si no hubiera nada que agregar para ayudar precisamente al tema que tú te refieres, en el tema de los intereses que hay de muchos, grandes empresas, medianas, los diferentes eslabones, sobre el producto, ¿no? Sobre el producto café, sobre nuestra materia prima. Claro. ¿Y por qué no hay un interés real sobre el que lo produce? Que es el que finalmente debemos de poner en el centro de esta discusión. Total. Y para ponerlo en esta discusión, pues debemos buscar de qué manera mejoramos una mejor equidad en cuanto al reparto de las utilidades. Claro. Y esta ley debe de llevar el cómo hacer eso. En muchos países les está funcionando sus instrumentos que han creado, que han venido, y es más, en varios países, después de tener una ley, una reglamentación, pues al exterior han logrado posicionar su café con sobreprecios. ¿Y por qué no en México? Si es un café de excelencia, lo hemos visto, donde lo lleves es un café magnífico, el cual podemos mejorar, pero también se requiere mejorar las capacidades, se requiere mejorar tecnología, se requiere mejorarles el precio a los productores, ¿no? Entonces, sí, han sucedido muchas cosas en el entorno internacional, en el mundo del café, pero aquí en México como todo se ha quedado tranquilo, ¿no? Digo, algunas cosas logramos en el fomento, en el control de plagas, y sí se ha avanzado en la calidad del producto, pero ha costado mucho llevar ya nuestro producto a un precio mejor. Estoy hablando del café convencional, porque un porcentaje no muy grande es café con certificaciones, cafés diferenciados, cafés de especialidad, que sí tienen otro precio y acomodo en diferentes mercados que pagan bien. Pero digo, aquí a lo mejor tenemos un 20% de ese tipo de cafés y un 80% son cafés convencionales, que es lo que buscaba la gran industria siempre. No interesaba mucho ver qué especialización. Digo, interesaban volúmenes para exportar y para hacer preparaciones y demás. No, ahora vemos que hay buenas opciones y eso también debe ir contenido en esta iniciativa. ¿Qué tratamiento? ¿Bajo qué normas? Norma oficial mexicana de los cafés, y de esa manera también poderlos defender en otros mercados. Pero hay algo más, también no hay control, no hay normativa respecto del café que sí nos compite con el producto nuestro. Totalmente. Y quiero decirlo, sea en el café arábico o sea en el café robusto. Digo, eso es un hecho, pero precisamente ha sido el tema de estos meses en cuanto a revisar la norma oficial mexicana de los cafés, café verde, cafés que tienen que tener ahora otras especificaciones, no antes que nada más que teníamos alturas y bajas y estricta altura, y eso ya no es lo que se ha diversificado. Ya no es el medidor de estos cafés tan excelentes, ¿no? Ahora hay una medición con más graduaciones, ¿no? En el abanico de sabores y de olores, de perfiles que buscan los consumidores. Y bien, bueno, nosotros esperamos que se transite pronto en esta revisión que se está haciendo, que llegue ya con una
determinación de que se tiene que votar una ley que sí sea de fomento, pero que también tenga capacidad de regular la actividad, sobre todo en este tema que tratábamos, que es el tema de la comercialización. Y por supuesto, temas de investigación, de la promoción al consumo nacional, eso. Y si le buscamos más, pues si queremos ver a la actividad, qué tanto representa ahora económicamente para el país, representa todavía mucho, pero puede crecer y puede ser también un producto que puede tener puede tener expansión. Hay tierras que están ahí todavía ociosas, que son de excelente entorno productivo, porque tienen las características, buen clima, porque tienen altura, porque son tierras en algunos casos que no han sido trabajadas, claro. Y que si hay mejores condiciones de precios, esto anima a que los productores produzcan y abran las tierras al cultivo. De hecho, se ha estado haciendo por medianos y grandes productores. En el que no hemos crecido mucho somos los pequeñitos, que somos la mayoría. Claro. Sí, José Julio, definitivamente esa tarea de aumentar nuestra productividad pues ha sido de siempre, ¿verdad? Desde que llegamos a los 5 millones de sacos en algún año por ahí, que ya se me olvida cuál fue, creo que 2001, ya no me recuerdo. Antes, pero era un éxito, ¿no? Sí, era 96, creo, también por ahí. En fin, yo creo que esa meta que se logró en ese momento, tuvimos la oportunidad de conocer en ese tiempo al ingeniero Villaseñor, que fue un ingeniero agrónomo, y que fue el que hizo el plan para que aumentara la producción de café en los 60s, ¿no? Que estábamos en 1 millón de sacos y aumentó a 3, 4 millones de sacos. Y me decía que eran proyectos a 15 años para poder hacer ese tipo de aumento en la producción. Hemos tenido proyectos que hablan de que para el 25 íbamos a tener ya 15 millones o 10 millones de sacos, cosas de esas que pues puro bla bla bla, y mucho ruido y pocas nueces, dicen por ahí. Pero yo creo que el objetivo y el principio de todas las causas puede ser este organismo que se está planeando, porque sin orden no hay progreso. Por eso el orden es progreso. Entonces debemos de poner orden para que pueda haber el progreso adecuado, ¿no? Definitivamente. Y ese orden, como tú dices, se ve con muchas influencias de todo tipo, ¿no? La senadora Hart pues reunió a todos los productores de café, a las organizaciones, a las asociaciones de productores y todo, les pidió su opinión directamente para conocer el estado de la situación de los productores y del campo, básicamente. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a lo mejor la influencia de esos que a lo mejor tú no lo quieres decir, pero hay que decirlo con las palabras correctas, ¿no? La influencia de los comercializadores y la influencia de los industriales, ¿no? Que también pues quieren sumar agua para su molino, ¿verdad? También, y tratan de alguna manera pues que no avance ningún proyecto en ese sentido, y pues están en su derecho, ¿no? Yo creo que todo el mundo está en su derecho. Es tan importante el comercializador como el productor, y todos debemos ir de la mano, pero de esa manera, ¿no? De ser asociados todos en el mismo negocio, porque cuando alguien abusa de otro ya no es negocio, es un abuso, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido la nota permanente desde siempre para el productor de café. De ahí yo recuerdo ahora en la última asamblea la petición que se hizo de la creación de este organismo, que hasta la señora Hart nos mandó un mensaje también que iba a poner todo el entusiasmo, y lo cual pues, nos da mucho gusto que tomen en cuenta a los cafetaleros en la Cámara de Senadores.
Por otro lado, bueno, pues sabemos que hay gente que está dedicada definitivamente en el Senado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que está permanentemente, pues, escuchando las propuestas, los comentarios, todo, y va siempre, pues, haciendo también comentarios al margen para apoyar el bando que más le convenga, ¿no? Ahí en ese sentido. No sé si me explique. Sí, muy claramente, Juan. Tienen gente que está profesamente para eso, ¿no? Para trabajar, para estar, ¿cómo le dicen?, cabildeando, ¿no? En el Senado y en la Cámara de Diputados. A lo mejor a los cafetaleros nos ha faltado un poco eso, a los productores, creyendo también en las promesas de tantos políticos que han arribado y que el café, bueno, siempre fue un escalón para buscar un puesto político mayor. Siempre, desde que yo me acuerdo, los que estaban de directores de Inmecafé acababan en puestos más importantes, ¿no? Algunos hasta llegaron a soñar con gobernaturas y cosas por el estilo. Sí. En fin, entiendo, Juan. Es importante que este organismo se realice. Desde luego, yo entiendo perfectamente tu comentario, que es algo que en el mundo del café no desconocemos. Hay grandes intereses, por supuesto. Yo creo que en México, pues yo lo he mencionado en algunas ocasiones, en México es como el paraíso del manejo del café. No hay casi nada que regule. Puedes comprar, puedes vender, puedes importar, exportar, puedes pues hasta de manera ilegal importar, no se exportar. Y hay una larga cadena de el recorrido del café desde la mata hasta llegar al consumidor, y empieza ahí en el comprador local, luego en el que lo beneficia, el que lo manda a otra empresa mediana, en el que lo manda al exportador, el que lo manda al que vende aquí en México, el torrefacto, que vende, tiene cafeterías, o sea, es un gran recorrido. Y eso sí, pues requiere pues, de un ordenamiento. Por eso a veces cuando hablan, a ver, la ley de fomento de la cafeticultura, y tendría que decir de fomento y ordenamiento o de regulación o demás, porque tiene que tomarse en cuenta eso. Hace falta normar la actividad en beneficio de todos, no se quiere quitar a nadie el derecho del comercio que tiene sobre un producto tan importante, pero es que sí debe de verse que hay normas que seguir, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, nosotros tenemos hasta hoy tenemos una buena expectativa que se va a llevar a votar en el Senado y va a aprobarse, pero hemos señalado que necesitamos que sea adecuada a la actualidad y que no vaya a ser que como en otros ejemplos muy cercanos, una ley que nunca se implementa nada porque nunca se creó reglamento. Tenemos el caso de Veracruz, hay una ley de café, pero no sé a quién le ha servido o a quién le sirvió, a lo mejor a alguien, ¿no? Pero pues no, de eso no ha habido nada, ¿no? Se votó la ley y se reformó, fíjate, se votó la legislatura pasada y en la actual se reformó, pero no sabemos a quién le va a servir. Entonces, Juan, es eso. Tenemos todavía una gran expectativa de que sea muy pronto, de que sí sea de beneficio al sector productor y sea para el desarrollo integral de la cafeticultura y que nos lleve a que siga siendo una actividad que genere economía. Tú hablabas de la producción. Llegamos en algún momento, no recuerdo, no fue precisamente en los 90 ni en 2005, fue por ahí, quizás por el 2000, una producción excelente de más de 6,5 millones de sacos, ¿no? Fue hasta donde llegamos.
pero caímos drásticamente. No quiere decir que ya no se pueda producir, se produce con mucho esfuerzo porque el cambio climático es una realidad, los insumos son muy caros, sin embargo sigue siendo una actividad que derrama economías regionales, da mucho empleo, nos ayuda en temas ambientales extraordinariamente, y ahora, aunque pudiera parecer pocas divisas las que genera, en otro tiempo fue un gran generador de divisas. Sí, después del petróleo. Totalmente, ¿no? Entonces creo que lograremos esta ley y nos ayudará en mucho, tanto al sector productor como al grueso de la ciudadanía que se beneficia con esos servicios ambientales de captura de carbono, de captación de agua, de cuidado de la biodiversidad. Entonces son muchas bondades las que tiene, ¿verdad? No tan solo el tema económico, tiene muchas bondades nuestra actividad cafetalera en México. Bueno, básicamente el desarrollo social es importantísimo, se ha quedado estancado, tomando en cuenta que la mayoría de nuestros productores viven en zonas marginadas y son grupos étnicos que no han tenido un desarrollo o una ventaja dentro de todo este negocio al que se han dedicado durante toda su vida. Esa es una. Dos, pues que nos hemos visto rebasados totalmente por países como Guatemala, Nicaragua, Sí. Honduras, ni se diga. El caso de Honduras. Nosotros producíamos, según recuerdo por ahí los datos leídos, cuando nosotros ya producíamos 3 millones de quintales, ellos apenas producían 500, 1000 quintales, ¿no? Hubo un momento en que nosotros caímos drásticamente quizás a los 3 millones o menos, y ellos ya prohibieron a los 6, 7 millones de sacos, ¿no? Invirtieron los papeles, ¿no? Pero bueno, pues es parte de esto, ¿no? Digo, se necesita regular esto. Por lo que dices de esas tierras ociosas que hay por ahí, que son muchas. Recuerdo que don Fausto Cantú, en paz descanse, nos comentó algo al respecto de que estaba trabajando en ese sentido antes de fallecer, y lo cual pues creo que se quedó en un proyecto de ver esas tierras ociosas y ponerlas a trabajar de alguna manera. Sabemos que también la gente se asusta, ¿no?, cuando oye ese tipo de comentarios, que piensan en nacionalizaciones, piensan en invasiones, piensan en 20,000 cosas que no es el caso. Simplemente generar una productividad a esas tierras que, pues, como dices, de nada sirve que estén ahí, ¿verdad? Sí, perdón, y el incentivo para que entren en verdad a producir es que vean que es negocio el café, Claro. que su materia prima que iban a producir tiene un buen precio. Claro. No haría falta apoyos, no haría falta sembrando vida para destruir los bosques. Los productores verían cómo se hace producir su tierra ociosa si ven que hay buenas políticas públicas que fomentan el cultivo del café. Así es. Y que al final el precio vale la pena esforzarse para producir y ir por su pago en los mercados que les correspondan, ¿no? Claro. Ojalá y también la comunidad internacional lo vea de esa manera. Vemos que también esa influencia de lo que sucede en México pues se replica en otros países, inclusive ya hasta en la OIC, ¿no? También ha llegado esa influencia, bueno, así lo sentimos nosotros desde hace tiempo en ese manejo de estadísticas que no son las correctas. Tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como la OIC pues están mal informadas, mal llevada la organización de estadísticas y pues la regulación del mercado, que era la función importante de la OIC, porque se dejó de llevar para convertirse en una oficina de estadísticas, ¿no? Pero también ya ahí también hay mucho manejo, porque pues las estadísticas manejan los mercados también. Mira que eso es interesantísimo, el tema de estadísticas de esta actividad, y la verdad es que al no haber datos claros, al no haber un órgano
órgano, una instancia que registre como debe ser los diagnósticos, la producción, las estadísticas finales de las cosechas o de precios y demás. Todo está suelto, o sea, no hay una veracidad. Perdón, yo no quiero señalar a nadie, pero simplemente cuando tú ves los datos que publica la OIC o LUSDA, pues ves que no corresponden a nuestra realidad, ¿no? Y luego errores tan grandes en los comentarios de la USDA, ¿no? Comentarios que hacen respecto al diagnóstico que tienen de México, ¿no? Pero también hace producto de que aquí no. ¿Quién defiende eso o quién lo limpia de tan mala información, ¿no? Pues todo eso debería de estar integrado en esta iniciativa, todos esos propósitos, hablando de estadísticas y de datos, el padrón, digo, no saber ahora cuánto café se importa, ¿no? Digo, híjole, ahora ya dije, como dijo un amigo mío muy estimado y buen analista, híjole, ya no sabes qué se te quiere pensar, ¿no? Pero sí, por eso es muy importante. Sí. Y aquí el mensaje es a los senadores que ahora tienen esa posibilidad de hacerle justicia al sector productor cafetalero. Sí vale la pena la ley. Hay millones de mexicanos involucrados en esta actividad y hay mucho dolor en los pequeños productores que pues hay años que les ha ido bien, unos poquitos más bien y la mayoría muy mal. Entonces creo que vale la pena votar esa ley que ayude a regularizar muchas cosas que pues les falta eso, regularizarlas. Bueno, pues ahí está la tarea para nuestros senadores y posteriormente para nuestros diputados también, que están en esa lucha por darle el lugar que se merece a la sociedad, a toda la gente que se dedica a producir, en este caso el café. Pues Julio, ¿quieres agregar algo más? No, pues yo quiero también, como ya lo habrán escuchado muchos de tus seguidores, tus oyentes en estas charlas de café que has presentado, y que te agradecemos mucho al sector productor, el acompañamiento que hemos tenido para poder expresar estos temas por medio de tu revista, por medio de tu canal, y reconocerles también a compañeros que han sido muy insistentes en que no soltemos el tema de la ley, a nuestras organizaciones que encabezamos este tema, a la CENOC, con Fernando Celis, a la CONACAFE con Javier Galván, y a tu servidor José Julio Espinosa, que en adelante nos presentaremos como rama de producción nacional Café CNC, acatando estatutos de nuestra organización, que pronto cambiará de nombre, pero el ánimo y el espíritu de esta lucha va a ser el mismo, luchar por los pequeños productores de café de México. Perfecto. José Julio, pues te agradecemos mucho la visita, como siempre, esta es tu casa, y a nuestros seguidores, pues la verdad, nos veremos en la próxima y les agradecemos su tiempo por esta charla cafetalera. Hasta la próxima. Buenas tardes.